¿Qué poner en el punto de metodología? Uno de los puntos más determinantes tanto en la programación como en las situaciones de aprendizaje. Vamos a aterrizarlo, quédate hasta el final porque vamos a ver ejemplos de cómo secuenciar dicho punto. Ya sabéis que es el punto más cajón desastre, que entraría todo, porque realmente metodología es absolutamente todo lo que hace el docente e incluso lo que hacen nuestros alumnos. Por lo tanto, aquí entra el cosmos, entra la reducción de entropía de saber lo que poner. Primero de todo, la frase clásica que me encanta del libro Cómo aprendemos de Héctor Ruiz. Hoy contamos con conocimientos científicos sobre qué acciones y circunstancias promueven aprendizajes duraderos, transferibles, funcionales y productivos. Esas 4 características de aprendizajes, independientemente de la asignatura, la etapa y la especialidad, se tienen que cumplir en tu situación de aprendizaje y en tu programación. El aprendizaje ha de ser duradero, ha de ser transferible, ver dónde lo puede aplicar más allá del horario escolar, ha de ser funcional, le tiene que buscar un sentido o encontrar, mejor dicho, un sentido a nuestro alumno y ha de ser productivo, es decir, se ha de pensar sobre dicho aprendizaje. Entonces, eso es la base. Por eso siempre digo que en la programación, en las situaciones de aprendizaje, un libro de referencia sí o sí debe ser el de Cómo aprendemos de Héctor Ruiz. Yo partiría, si nos vamos a la programación, a hablar grosso modo de las orientaciones metodológicas que nos propone el currículum en cuanto a metodología, tanto a nivel de principios pedagógicos como si en nuestra especialidad en concreto, en el decreto, en la introducción de la especialidad se habla de por dónde llevar nuestra asignatura. A continuación, hablaría de la metodología activa. Ahora nos vamos a la situación de aprendizaje, de la metodología activa principal, del modelo pedagógico principal. ¿Cómo lo vas a aplicar? De principio a fin. Es decir, ¿qué características tiene ese aprendizaje cooperativo? ¿Cómo vas a crear el clima para que se dé esa cooperación? También lo intentaría referenciar y relacionar con lo que nos dice el currículum. Aprendizaje cooperativo, pues directamente en las recomendaciones, anexo 3 de situaciones de aprendizaje, nos aparece esa formación cooperativa. Y a nivel de evidencia, pues ya sabéis que entre otros tenemos el metaanálisis de Johnson Johnson del año 2000, más de 1000 estudios que se analizan y se ven las bonanzas del aprendizaje cooperativo versus el individualista. Bien, hemos hablado de la metodología activa en concreto, cuál va a ser, y sería el siguiente punto, el beneficio para el alumno y el beneficio para el para el docente de utilizar dicha metodología. Y yo creo que muy importante dentro de esta metodología de la situación de aprendizaje hablaría de los agrupamientos. Ya el alumno nos dice que los agrupamientos deben ser diversos, pero va a depender de la propia metodología del tipo de agrupamientos que escojamos. Aprendizaje cooperativo, pues ha de cumplir una serie de características, que sea duradero en el tiempo dicha agrupación, que se cumpla el principio de heterogeneidad, tanto el que más ayuda ofrece como el que más ayuda necesita intentar buscar puentes en común en el mismo grupo, etcétera, etcétera. También hablaría en el punto de metodología de rutinas. Y esto yo me iría más en la situación de aprendizaje, hablaría de cómo empiezo la situación de aprendizaje, qué tipo de actividades hago para activar conocimientos previos, para entender lo que sabe mi alumno, esa evaluación diagnóstica respecto al contenido que le propongo, de igual manera cómo le ofrezco esa transparencia de los criterios de evaluación, cómo acabo la situación de aprendizaje, en qué momento se va a dar esa metacognición, esa reflexión. Todo esto entraría dentro de, del punto de rutinas, de inicio, de activación de conocimientos previos. Si hay alguna parada en el camino en cuanto a evocación, pues tendría mucho sentido. Y también dentro de metodología aludiría directamente a los diferentes recursos. Te hablo de recursos materiales que marquen una diferencia. Por ejemplo, voy a utilizar una rúbrica de un solo punto que va a ser clave para entender esa evaluación triádica. Voy a utilizar X recurso, eres muy específico. Obviamente recursos espaciales, si vamos más allá del aula y todo lo que tenemos alrededor del aula, y recursos humanos. Aquí entraría todo el tema de que presentaría del trabajo interdisciplinar y de elementos transversales. Un poquito para preparar para la vida, para ofrecer esos proyectos conjuntos, que no sea una única asignatura aislada y ya está. Entonces, también hablaría de todos estos aspectos. Puedo también adelantarme y en metodología hablar de estrategias y propuestas tipo de gestión de aula,
para que se den diferentes roles, para que no se dé ese sesgo de género y que continuamente las narrativas, las gamificaciones, el aprendizaje basado en el juego esté enfocado únicamente para chicos, si aparece algún conflicto o el trabajo emocional, cómo lo voy a llevar a cabo, todo esto también tendría cabida dentro de la metodología y grosso modo, como digo, serían los puntos que voy a trabajar. Recordad, orientaciones metodológicas, evidencia de dicha metodología tanto a nivel curricular como de psicología cognitiva, agrupamientos, rutinas, diferentes recursos, qué va a aprender mi alumnado y para qué, y poniendo el foco directamente en ese aprendizaje duradero, transferible, funcional y productivo. Como os he dicho, el punto de metodología cabe todo, no va a ser lo mismo hacer para la programación la metodología que para la situación de aprendizaje, va a variar. Si queréis ejemplos concretos de situaciones de aprendizaje y de una programación hecha, echadle un vistazo a mi curso completo de programación y exposición, que te va a dar mucha luz y sobre todo diferenciación importante, o sea, no diferenciación genérica, sino diferenciación de saber qué decir, cómo decirlo, por qué innovar, qué tipo de actividades utilizar, por qué utilizar un proyecto o servicio en una edad y no otro. Ya sabéis que es para todas las etapas y todas las especialidades. Y echarle un vistazo porque este diciembre vienen 3 clases muy completas, una de maestra Julia en cuanto a PT y AL, que va a venir la próxima semana. También Mariana Morales viene a hacer una ponencia sobre evaluación formativa, una de las mayores referentes de habla hispana. En cuanto a evaluación formativa la tenemos de profe. Y Tania Pasarín va a acabar el año, antes de que acabe este 2023, divulgando sobre diseño universal para aprendizaje y atención a la diversidad. Así que no es solo un curso para sacar plazas, sino también para ser mejor docente. Nos vemos mañana.